se puede comprobar en el plano que en su día realiza a plumilla don Agustín Portela y en la imagen que nos cede el Museo de Pontevedra de la iglesia de San Bartolomé el Viejo, en la parte izquierda nos encontramos con la calle Tetuán, cuyo tramo va desde la calle Manuel Quiroga hasta la calle de Charín. En donaciones de 1450 ya aparece esta calle con la denominación de Rúa dos Mendiños, más tarde de las Emparedadas. A principios de 1900 Jesús Nazareno y en la actualidad calle Tetuán. En esta casa nació don Antonio Mouriño de Pazos Figueroa, obispo de Pati de Córdoba y 2 veces presidente del Consejo de Castilla. De sus virtudes y talentos destacamos sus dotes de gobierno. A esta casa le sigue la capilla del Nazareno, antes de Santa Isabel y de las Emparedadas. Aquí resulta una nota muy curiosa que pocos conocen. En esta capilla de las Emparedadas se recluían algunas devotas, tapiando su puerta, dejando solamente un estrecho ventanuco por donde se les entraba el pan y el agua, se les confesaba y administraba la Santa Eucaristía, y de donde no salían más que con la muerte. Esta capilla es de estilo barroco, y en su fachada, como podréis observar, encontramos una imagen tallada en piedra de la Virgen con el Niño. Esta capilla es visitada diariamente por decenas de pontevedreses, donde rezan sus oraciones y dejan su ofrenda en forma de vela. Terminaba la calle con la casa Torre y Pazo de Goter Martínez de Valladares, muy reconocidos en Pontevedra, así como otros personajes ilustres como los Mariño, Lobeira y otros personajes de la época.